también en YouTube. Hace 50 años apareció uno de los discos más portentosos en la historia del rock, y por qué no decirlo, de la historia musical del siglo XX. Abbey Road, del fenómeno inglés llamado The Beatles. Con este último trabajo del cuarteto de Liverpool, se daría por terminada una de las etapas musicales más impresionantes y creativas para poder entender la década prodigiosa de los fabulosos años 60. Un tiempo único, cual faro renacentista, donde una generación de jóvenes insurrectos creyó y soñó que otro mundo era posible, enarbolando ideales contestatarios y revolucionarios en la política, la sociedad, la educación, la cultura y el arte, como el huracán incendiario de la catarsis, cual furioso mural de Clemente Orozco. Y en medio de este caos, por dinamitar el orden establecido, el soundtrack que testificó y enmarcó la historia por un nuevo mundo, el rock de los años 60. Sí, al final el viejo establishment todopoderoso cerró las compuertas de la ensoñación y dio el tiro de gracia para acabar con los sueños y la utopía de millones de jóvenes por todo el mundo, y sin embargo, la historia escribió y manifestó que hubo una edad de oro, y uno de esos cielos luminosos dentro del arte sería indudablemente la obra conceptual Abbey Road. Así, los Beatles nos ofrecieron dentro de su excelsa discografía la última supernova que iluminó el firmamento musical. Museo Familia, Museo Amigos, Museo Comunidad. Hoy empezamos el programa de una forma totalmente diferente, pues esto es renovarse o morir. Sean todos muy bienvenidos y estamos a fin de año. Confío que todo lo mejor de ustedes, esos sueños que tanto todos tenemos, sigamos luchando por ellos hasta el último aliento de nuestra vida. Tenemos hoy como invitados a nuestro querido historiador de casa, Fernando Ramírez. Fernando, sé bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica, y bueno, pues otra vez con todos nuestros internautas, tu público que te sigue en las redes y sobre todo Radio Fórmula. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues aquí también está Daniel. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Vera, por la invitación y saludando a todo tu auditorio, y muchas gracias a Radio Fórmula y a ti por esta gran invitación. Sí, pues también Daniel es nuestro historiador de cabecera, son de casa y somos y estamos México. Soy Verónica Müller, su dama museos, en el programa Museando Ando, enlazando museos con personas y haciendo sinergias con el mundo cultural. Nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando en vivo, 104.1 de FM y 1500 de AM. Multilínea 5166-3404, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial. En nuestras redes sociales les informamos sobre la oferta cultural toda la semana, a sus órdenes. Busquen Museando Ando Oficial y ahí estamos. También estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, @ladamamuseos, app Radio Fórmula 104.1 y correo museosando@gmail.com. WhatsApp 55 49 78 30. Mi gratitud a mi museo equipo, Sai, Lili, Jesús, Uriel, Lucero, y muchos saludos a quienes, pues a todas las personas que en corto les voy motivando a que nos escuchen, porque no es lo mismo ver un espectacular que decirles, oigan, existe un programa que difunde museos. ¿Sabían ustedes que existen 22 museos comunitarios? Por decirles un ejemplo. Y pues así es como yo los voy contactando y a ustedes también se los agradezco mucho. Y pues patrocinadores a la orden al 5279-2262 con Zaira Rodríguez en el 5279-2262. Regresamos con más de Museando Ando. Oye, Fer, ¿cómo es que
ustedes, tanto Daniel como tú, no han dejado de estar haciendo el esfuerzo tan grande por que no se pierda lo que es la historia de los Beatles. ¿Cómo surge esto? Sí, pero mira, pues en realidad hemos hecho una serie de proyectos desde hace ya algunos años. Primero, pues por ejemplo, de entre los proyectos más grandes, el cual la verdad nos ha dado mucho gusto, ya ha rebasado nuestras expectativas, Vero, ¿no? Porque el Centro Nacional de las Artes, el compendio ahora sí que artístico, ¿no? El complejo, perdón, artístico más importante de América Latina, nos haya permitido estar los últimos 3 años con ellos, pues la verdad eso no tiene comparación, ¿no? Y nos hemos sentido en ese sentido pues rebasados, ¿no? Por supuesto de gusto y todo ello. Primero trabajamos con ellos el Sargento Pimienta 50 años en el 2017, el año pasado 1968, el año de la década prodigiosa, pues con todos los movimientos estudiantiles, contestatarios, la guerra de Vietnam, el movimiento estudiantil en México, desde luego, el Mayo francés, la Primavera de Praga, en fin, ¿no? Y este año, pues los 50 años de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Con todos los antecedentes desde, pues con 3000 años de historia, ¿no? Desde las cabezas olmecas, el rey Pacal, o que les ha dado en llamar el astronauta maya, ¿no? Y bueno, pues prácticamente ahora lo que sigue pues es el proyecto de los Beatles a 50 años. También hicimos el Abbey Road, ¿no? Pero como bueno, ya con ellos teníamos el compromiso de los 50 años de la Luna, el Abbey Road lo proyectamos en 2 universidades, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Lerma, donde yo ahí colaboro pues en talleres y todo ello, perdón. Y pues lo último fue apenas hace escaso un mes más o menos, ¿no? En el Museo Archivo de la Fotografía, que la verdad pues fue un éxito, nos encantó el espacio, e imagínate en pleno centro histórico, imagínate que debajo está el Calmecac, ¿no? Entonces toda esta zona arqueológica pues para el mundo entero, y allí pues dimos el Abbey Road, ¿no? Ahora pues lo que viene va a ser el proyecto de los 50 años de los Beatles, pero sí, como tú bien nos decías, ¿no? Creo que es oportunidad de que todavía en diciembre festejemos uno de los discos más logrados y pues curiosamente el último disco que graban los Beatles, aunque el último saldrá como Let It Be ya en 70, pero por problemáticas ya en el grupo que estaba ya la separación, todas esas canciones quedan en pendiente y se están grabando, mezclando mejor dicho, y pues va a salir hasta el 70 la producción de Let It Be, con el genial Phil Spector, ¿no? Sin embargo, el último disco que realmente ellos graban es el 26 de septiembre que sale pues al mundo entero, Abbey Road. Y bueno, pues es a lo que venimos contigo. Claro, muchísimas gracias. Oye, Dani, antecedentes del Abbey Road, ¿cómo son los antecedentes? Pues los antecedentes vienen desde el año anterior, del año 68, 1968, pues con procesos terminando del álbum blanco, empiezan a grabar un proyecto que terminaría siendo Let It Be, aunque Let It Be se proyecta hasta el año 70, entonces todas esas grabaciones se hicieron un poco pesadas y también tenían un proyecto que se llamaba el famoso Apple Corp, que era una empresa que diseñaron los Beatles con diferentes rubros, tanto en producción, tanto musical como cinematográfica, en la moda, y de alguna manera ellos con esta empresa le estaban regresando al mundo todo, pues más bien le estaban dando más al mundo de lo que ya le habían dado, ¿no? Entonces, ahorita Fer podría comentar un poquito más de eso, y creo que los Beatles venían de un proceso pesado, fue un año muy muy difícil para ellos como grupo, ya cada quien estaba buscando su investigación sonora por personal, y eso llevó a que el Abbey Road fuera prácticamente como el último diamante que entrarían a grabar al estudio los Beatles. Qué interesante suena esto. ¿Saben qué es lo que, de las muchas cosas que me apasionan de ustedes, Dani y Fer? Es que ustedes hacen el análisis musical y poético de las piezas. ¿Y qué te parece, Fer, que empezamos contigo? La canción como herramienta política, el psicópata de la sociedad industrial y la sublimidad del arte por medio de Come Together, Something, Maxwell, etcétera. Empieza, Fer. Sí, digamos siempre en los proyectos colocamos una serie de títulos
para poder enlazar, lógico, el conjunto de canciones que vamos a analizar, ¿no? Entonces, en los primeros 3 temas del lado A, pues hicimos el estudio, ahora sí que no solamente histórico, sino también todo el contexto que ocurría en esa época y el porqué de las letras. Muchas veces, lamentablemente, mira, yo lo digo desde el punto de vista de la historia, nadie tiene por qué ser historiador tampoco, ¿no? Ni mucho menos, pero pues el mundo, desde que es mundo, prácticamente cuando oye las canciones simplemente decimos nos gusta o no nos gusta, ¿no? Pues qué bonita está y esta canción realmente me late, como dicen los chavos de hoy en día, ¿no? Pero la verdad es que eso no nos dice nada, Vero, sinceramente, ¿no? Realmente cuando uno se comienza a profundizar en la pieza de una obra, y ya no se diga, pues cuando entra uno a la música clásica, ¿no? Con Bach, por ejemplo, y toda la obra casi dedicada a Dios, ¿no? En el barroco, ¿no? O en un momento dado Vivaldi o Telemann, que me parece un soberbio compositor muy poco mencionado, ¿no? Telemann. Más adelante, por ejemplo, el primer músico que hace música de una diversidad inigualable, que es Mozart. Tal vez para mí sea el compositor más completo en la historia, por eso, ¿no? Porque hacía de todo, todos los géneros musicales. Y luego llega Beethoven, ¿no? Y con él prácticamente se inicia el romanticismo, ¿no? En la música clásica. Lo mismo en el jazz y todo esto, ¿no? Entonces, cuando entramos a la música popular del siglo XX, pues te repito, la gente únicamente se quedan con este viejo canon de me gusta, no me gusta, me pasa, soy fanático, pero eso en realidad pues no nos dice absolutamente nada, ¿no? Cuando realmente la gente se mete más a la música, entonces sí, también lo aclaro, no hay que ser músico ni hay que ser historiador como nosotros, no, para nada, pero sí yo creo que deberíamos de profundizar un poquito para que el arte realmente nos diga cosas. El arte, cuando se lee una obra, se nos abre un libro, ¿no? Cuando vemos una arquitectura, por ejemplo, yo que hago recorridos culturales y vemos un inmueble histórico, neoclásico, del barroco, uno va por el centro histórico, y si uno interpreta y uno sabe decodificar prácticamente los símbolos de esa construcción, la arquitectura de ese inmueble se nos abre como un impresionante libro o un universo, ¿no? Prácticamente. Desde luego, por supuesto, y así es el arte, ¿no? Y en el caso de la música, bueno, pues lógico, tenemos que desentrañar lo que dicen las canciones, ¿no? Pero también la musicología. Claro, lo hacemos ahora sí que muy terrenalmente porque estamos ante un público no acostumbrado a ello, ¿no? Sí, cuando tenemos frente a nosotros, pues ya un grupo de gentes que estudia música o que en un momento dado estudia filosofía o poesía, pues ya el trabajo es mucho más denso, mucho más profundo, ¿no? Pero aún así, digo, ante un público en general, tratamos de que la gente sí se lleve mucho más de lo que en un principio creían que las obras pues sonaban planas o sonaban en un momento dado maravillosas, pero ya bajo la profundidad, el análisis, como aquí se manifiesta, ¿no? Y la literatura y la historización y la musicología, la gente encuentra con que esas obras prácticamente ya no son las mismas y hasta en un momento dado les llegan a cambiar la vida, ¿no? Por ejemplo, entramos con Come Together, ¿no? Una obra, vamos, muy extraña, muy rara, composición de John Lennon. Ya para ese momento ellos habían ido componiendo cada quien por su lado desde el año 65. Nada más que bueno, pues prácticamente la editora, Other Songs y sobre todo a principios de la carrera de los Beatles con Brian Epstein, se había fijado la posición de que todas las canciones que ellos componían, bueno, todavía Harrison estaba principiando para componer, se llamara... tuvieran la rúbrica Lennon y McCartney, ¿no? Y así se estableció hasta el 70, pero pues sabemos que en realidad las canciones que va a cantar Lennon son de él y las de McCartney van a ser de McCartney. Harrison entra a la disputa, yo diría, de buena fe desde luego, desde el año 64 enseguida y rápidamente hacia el 66 ya lo que está alcanzando. Y yo diría junto con Daniel, porque hasta tenemos esta... digamos, esta manía harrisiana por parte de nosotros, ¿no? En que Harrison es un tipo que no daba entrevistas, no le gustaba la fama,
Él es el primero que realmente se separa de los Beatles, ¿no? Y todos estos mitos y leyendas que si Yoko nos separó los Beatles, es la mentira más grande del mundo. Los Beatles estaban hechos pedazos por ellos mismos, por la fama, por el dinero, por las cláusulas, por el trabajo, porque no podían a comprar una cajetilla de cigarros ni a la esquina, hubieran sido demolidos, destrozados por los fanáticos. Y entonces Harrison se da cuenta de esto y es el primero que, lo digo en ese sentido, ¿no? Comienza prácticamente a odiar lo que están haciendo y comienza a adentrarse cada vez más, como bien dijo Daniel, en prácticamente esta recopilación de ir hacia la música milenaria, ¿no? De la India sobre todo, ¿no? Los instrumentos también de Oriente, y es por ello que prácticamente, pues en un momento dado, es el primero que se empieza a retirar de los Beatles, y luego a Lennon ya no le interesa tanto porque se politiza cada vez más, y el que quería seguir con el grupo, curiosamente, era en un momento McCartney. A final de cuentas, pues ya el grupo truena, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te podría ir comentando, y si gustas, pues podemos seguir adelante ya con el análisis de los temas. Perfecto. Mis amigos, esta plática está deliciosa y estamos viendo a los Beatles desde otra óptica, con el análisis musical y poético de las piezas. Regresamos con más de Museando Ando. Mis amigos, gracias por estar con nosotros en esta manera tan sui generis de ver a los Beatles como jamás lo han visto. Daniel, ¿qué nos puedes platicar de Come Together, por favor? Pues Come Together es una pieza, como mencionaba el profesor Fernando, que se hizo para la campaña de Timothy Leary, ¿no? Donde el lema de donde se extrae Come Together, el tema de la canción, es de la frase de campaña de Timothy, que era Come Together, join the party, ¿no? Como vengan, júntense y únanse a la fiesta, ¿no? Como sabemos, Timothy Leary era el gurú en ese tiempo pues del famoso LSD, y la canción de alguna manera presenta un personaje atípico, ¿no? Es un nuevo político, un político que sale del entramado del mismo pueblo, de un político más familiarizado con estas corrientes, tanto hippies o más intelectuales, por decirlo así, y va de alguna manera describiendo a este individuo que tiene una manera distinta de pensar a los políticos de cuello blanco, ¿no? Entonces, eso sería así como a grandes rasgos, y creo que es una de las canciones más importantes de los últimos 50 años, hablando en una construcción de protesta y políticamente hablando, porque hoy las canciones ya no tienen política. Esa sería para mí una crítica, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Y tú, Fer? Sí, pues como bien lo dijo Daniel, musicalmente las estructuras musicales son tremendas, porque vamos, está cambiando inclusive de tiempos, ¿no? Haz de cuenta que si empieza en 2 octavos, después se cambia a 4 cuartos, y también esa innovación sobre todo en cuanto a el trabajo de la batería de Ringo Starr, ¿no? Digo, hasta símil en la voz, que por primera ocasión ocurre, digamos, una especie como de ir jazzeando esta obra. Sí, o sea, Ringo Starr es uno de los más grandes bateristas de la historia. Lamentablemente, pues allá había 3 genios creativos, y siempre a Ringo Starr se le relegó diciendo que simplemente era un baterista que cumplía y se acabó. No, Ringo Starr 20 años después y hoy en día se está enmarcando por los grandes bateristas de la historia como uno de los bateristas innovadores, ¿no? No es el más rápido, eso no tiene nada que ver con la creatividad, ¿no? Sino es realmente tal vez hasta el más pausado, el más ecléctico de los bateristas, el más asombrosamente creativo, ¿no? Para poder enlazar todo eso. Y habría que ver también que todas estas mezclas se hacían pues con 6, 8 canales, ¿no? No había hoy en día estas consolas que tú juntas 4 o 5 mesas y tienes más de 800 canales de distribución, ¿no? Igual la gran creatividad de Lennon, ¿no? Al ir prácticamente creando esta melodía rítmica, ¿no? Y
y el soberbio lógico bajo de Paul McCartney y la guitarra y pues realmente maravillosa y creativa, y estos solos que hacía George Harrison, y que ahí podía haber hecho él prácticamente una nueva canción, pero cómo le regalaba estos soleados, ¿no?, a Lennon y McCartney, ¿no? Esa es otra discusión que, bueno, la hemos comentado y sería pues de otro tema, ¿no? Pero sí, Come Together es una canción innovadora, como lo dijo Daniel, en cuanto a la poesía y dentro del discurso de la música, del guión melódico, de la construcción de la armonía y de la melodía, es soberbiamente definitivamente exploratoria. Ya desde ese momento, aún siendo una canción de corte comercial, es lo que se decía, ¿no? Hay que separar la buena música comercial con la mala. Estas son de las obras que pasaron no solamente este trance, esta aduana, para verificar una canción que hoy en día se ha convertido en una obra clásica. Sí, mis amigos, teníamos idea de esto, ¿verdad que no? Por eso les traigo aquí a Fernando y a Daniel. Oye, Dani, Something, esa canción a mí me hace llorar. Sí, Something está considerada por, no lo decimos Fernando y un servidor, sino mucha crítica especializada, incluso hablando en el caso hasta de Frank Sinatra, que ahorita Fer les contará esa pequeña anécdota. Está considerada como tal vez la balada más hermosa o la canción romántica más preciosa tal vez del siglo XX. Por no nada más el discurso, el guión melódico y la belleza en los arreglos, sino en la letra. Y bueno, esta canción de alguna manera aparece igual casualmente se lanza como el primer sencillo del lado de cara A, y se lanza precisamente como por primera vez inaugura George Harrison como el primer sencillo, como lanzando este primer sencillo, y obviamente llegaría a los puestos número 1 en Canadá, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, por supuesto, en el Reino Unido también se posicionaría en los primeros lugares. Primero está en un cuarto y luego llega a la cima. Entonces esta canción es ¿cómo decirlo? Es un diamante hoy todavía viviente, que ya es un clásico. Sí, definitivamente. Sí, bueno, yo creo que ahí definitivamente demostraba a George Harrison la enorme capacidad que tenía, ¿no? De hecho, de esto desde el 66, como habíamos comentado, ¿no? Aquí prácticamente él llega a uno de los cenits musicales más impresionantes de la creatividad de un grupo de rock, y en ese caso, pues un tema de Harrison. Se ha dicho, ¿no?, que cuáles son las canciones más hermosas del Abbey Road, ¿no? Y muchos críticos musicales dicen que las dos le pertenecen curiosamente a Harrison, que son Here Comes the Sun, Aquí viene el sol, y Something. Something en realidad pues es una pieza que inaugura otra nueva manera, vamos, de construir la poesía, pero sobre todo, hasta yo diría, la poesía musical. Es increíble la capacidad de Harrison para hacer estos riffs, para hacer estos solos increíbles, de cómo comienza el tema con un soleado pequeño, y después viene toda esta imantación ya a la mitad de la canción, ¿no? Digo, lo dijo Eric Clapton, lo dijo Jim Page, lo dijo todos los grandes pues requintistas de la época, Alvin Lee, que quería mucho a Harrison, ¿no? Harrison no es el más rápido de nosotros, sin embargo es el más creativo, y por lo tanto es probablemente la guitarra número 1 de todos los tiempos, bueno, por lo menos en el siglo XX, la guitarra número 1 que construyó los riffs más hermosos de la historia, ¿no? Y pues el anécdota es ¿no? Este es uno entre 20, ¿no? También lo repitió Michael Jackson, el mismo Elvis Presley. Cuando la escuchó por primera ocasión, Frank Sinatra quedó demolido. Acuérdense que Sinatra pertenece a los años 40, fue su década a nivel mundial, dentro de la balada pop, la balada también dentro del campo del jazz. Y cuando la escucha en el 69, le hacen una pregunta a Frank Sinatra en Las Vegas, que cuáles son de las canciones más hermosas que él ha escuchado, ¿no?, en lo que va de su vida, y dice Frank Sinatra, pues la número 1 para mí la acabo de escuchar y la estoy escuchando 100 veces diarias, es Something de los Beatles, ¿no? Qué bueno que todavía Lennon y McCartney hagan este tipo de piezas, ¿no?, tan grandes. No sabía que era de George Harrison. ¿Qué tal, mis amigos? Yo aquí les voy a picar las costillas a mis queridos historiadores, porque tenemos 3 fragmentos más, y vamos a tener que escoger una sola melodía, cuando mucho 2 por tiempo. Nos falta un grito contenido de la ensoñación infantil a la experimentación progresiva del ruido blanco.
¿De cuál quieres hablar, Dani? Oh Darling, Octopussy Garden o I Want You. Híjole, yo me diría, bueno, una de mis favoritas de este bloque son dos. Obviamente la más importante a nivel musical sería I Want You, pero yo me quedé, bueno, empezaré yo por orden, bueno, a lo mejor un poco en desorden sería Octopus Garden. Esa canción a mí en lo personal me ha gustado mucho desde la infancia. Yo creo que a muchos de nosotros nos gustó desde muy jóvenes porque esta canción de alguna manera nos remite a esa época tan importante para todos nosotros o todos los seres humanos que es la niñez, ¿no? A mí en lo personal, y aparte dentro de la historia de los Beatles son de los grupos más importantes porque ellos no nada más hicieron rock o esquifle o rock and roll o de alguna manera compusieron temas juveniles o de alguna o experimentales, sino ellos hicieron una cuestión que se meten también a la música para niños, ¿no? Tienen ellos varias piezas que de alguna manera nos remiten a esta niñez y eso hoy en día en los compositores se ha perdido. Es muy difícil que un grupo de rock o un grupo de jazz o de rock and roll o de blues haga canciones para niños. Entonces, creo que los Beatles por eso son tan importantes en la música del siglo XX y obviamente en este que está corriendo. Esta canción le corresponde a Ringo Starr, al baterista, y ayudado también en la cuestión de la estructura por George Harrison. Nos remite a la ensoñación y, ¿por qué no?, a la libertad, ¿no? Suena tan interesante saber esto que desconocíamos. Fer, ¿algún comentario adicional? Sí, rapidísimo para pasar, yo creo, a I Want You, ¿no? Sí, Octopus Garden, ahí es donde, no, Daniel y yo hace unos 10 años nos atrevimos a crear, bueno, a hacer un proyecto que enlazaba los virus con Gabilondo Soler Cricri, ¿no? Mucha gente pensará, bueno, ¿de qué va esto, no? ¿Qué tiene que ver Gabilondo, la música de Gabilondo Soler con los virus? Pues lo que acaba de comentar Daniel, los virus son el único grupo musical en la historia del rock que ha hecho música infantil, pero aparte la ha hecho increíblemente bien, ¿no? Son obras hoy en día ya clásicas que bien cuando uno las escucha, las pudo haber estructurado, las pudo haber compuesto Gabilondo Soler, nuestro hermoso Cricrino. Y muchas obras de los virus como Octopus Garden, Obladi Oblada, Yellow Submarine, las pudo haber creado Gabilondo Soler. Eso también habría que irnos al banco de datos de la historia, de los contextos, para poderlo entender. Y me despido diciendo esto de Octopus Garden. Harrison, cuando le preguntaban qué escuchaba de niño, decía, tengo un tío que es marino y bueno, él me trae obras de Estados Unidos. Y ahí venía Gabilondo Soler en uno de los discos. Regresamos con más de Museando Ando. Este bloque, Museo Amigos, se llama El sonido como la imantación del color y un manto coral, cual oda al planeta. El análisis musical y poético dice así: Here comes the sun, because you never give me your money, y Sun King. ¿Qué nos dices al respecto, Dani? Pues nada más y nada más que inaugurando con este lado Here Comes the Sun, es una canción súper importante, no nada más en el mercado de los Beatles o de la Beatlemanía, sino también en la construcción, tanto de la melodía, que es hermosa, lleva cambios de tiempo, que aparte son súper naturales, y la letra, bueno, el proceso de esta canción es que Harrison estaba ya muy ataviado con toda la problemática que se había suscitado en Apple Corps, todas las tensiones que tenían como grupo, como lo mencionaba bien Fernando, él es el primero que ya no quiere saber nada de los Beatles, porque él ya está en otra música, está en otras latitudes, y Harrison de alguna manera un día que está en casa de su amigo entrañable Eric Clapton, pues ellos en una desvelada
Clapton se va a dormir y George Harrison se amanece y él empieza a ver como el amanecer y se inspira de ver ese amanecer y empieza a escribir la letra de Here Comes the Sun, diseñando también uno de los riffs más hermosos, más preciosos que pueda haber en la historia del siglo XX. Incluso para todos los guitarristas siempre dicen, ese intro de Here Comes the Sun es una belleza, es algo que te enchina la piel al escuchar esta melodía tan preciosa o este arpegio. Y pues Here Comes the Sun ya es hoy en día uno de los grandes clásicos de toda la música contemporánea, y no nada más del rock, sino de toda la línea de géneros que pueda haber hoy en día. Y pues yo lo dejaría así como es el mensaje es volver a siempre hay un comienzo en la vida de los seres humanos, o una segunda, o por qué no una tercera o una cuarta oportunidad. Y creo que Harrison está manifestando eso, ¿no? Diciendo, ahí viene el sol, las sonrisas regresan otra vez a los rostros, ¿no? Ya se está yendo el largo invierno y ya viene la primavera, donde todo puede florecer de nueva cuenta. ¿Y de Because, Fer? Pues simplemente creo que habíamos colocado lo que tú bien ahorita, leíste, ¿no? El sonido como la imantación del color y un manto coral cual oda al planeta, ¿no? Creo que ese manto coral definitivamente es Because, ¿no? Es una pieza que parecería haber sido escrita inclusive por músicos como Telemann o como Bach, ¿no? Porque parecería, si uno la situara en las composiciones de hace 300 años, pues podría ser prácticamente un canto gregoriano dedicado a Dios glorioso, ¿no? En ese caso, Because, vamos, ya se sabía de la capacidad innata de los virus para hacer los coros, ¿no? La primera voz, la segunda, la tercera, pero esto realmente, aquí llegan a un cenit en cuanto a esta capacidad inaudita para crear los coros, los tres. Y bueno, esto que se graba pues va a pasar a la historia, ¿no? Because es lamentablemente una canción todavía poco escuchada, solamente a veces la pone por ahí las grandes radiodifusoras dedicadas a la cultura, pero en las estaciones de radio comercial Because desaparece. ¿Por qué? No es porque sea una canción compleja, es porque es una de las canciones, digamos, de mayor atención en cuanto a los coros, de mayor, que no es una canción comercial, por supuesto, y donde se ve el tejido, la urdimbre, ¿no? Con que se puede construir una pieza. Y vuelvo a repetirte, casi esto, inclusive si uno no pensara que son los Beatles, o la gente que no supiera o que nunca ha oído esta canción, uno diría, ha llegado otra vez al cenit una pieza más de la música de concierto, de la música clásica, de la música coral. Eso es Because. Because, además, lo que impresiona de la obra junto con Here Comes the Sun y este lado B, impresionante, que sea el lado B más grande que se ha trabajado igual dentro de los grupos de rock, es porque a principios del siglo Wassily Kandinsky había hecho un manifiesto teórico acerca de que cuando la gente se colocara viendo las obras, no solamente de él, de cualquier otro pintor, rápidamente empezara como a escuchar e imaginar que del color se puede extraer el sonido. Claro. Y esto se repitió por primera ocasión desde el punto de vista musical cuando se elabora Sargento Pimienta. Cuando uno escucha, por ejemplo, Lucy in the Sky with Diamonds, prácticamente uno ve, los colores de cada uno de los sonidos. Es imantación de los que por eso le pusimos así el título, ¿no? El sonido como la imantación del color y un manto coral cual oda al planeta. Porque en realidad uno escucha estos soberbios sonidos y prácticamente está viendo el color en cada sonido. Casi nada. Y cerramos el bloque con eclecticismo, vanguardia y exploración. Un lado B para la historia. Mean, Mr. Mustard, Polythene Pam, She Came In Through the Bathroom, Golden Slumbers, Carry the Weight y The End. ¿Cuál nos vas a hablar, Dani? Pues más bien, aquí viene un lado complejo, pero porque viene un entramado de una especie de canciones o medleys unidos, que podría venir desde You Never Give Me Your Money, Song King, Me and Mr. Mustard, Polythene Pam y She Came In Through the Bathroom Window, ¿no? O sea, son canciones que van de alguna manera, tienen una duración desde 1 minuto hasta 2 minutos o 3 minutos y se van uniendo
para hacer este pletórico lado B, el lado B más grandioso de todo el siglo XX en alguna grabación, por la experimentación que se da. Entonces, hablar, a lo mejor yo voy a hablar como un poquito en general de cómo están estas canciones rápidamente, para que se pueda entender este lado B, ¿no? La primera canción de You Never Get Your Money, pues habla es de Paul McCartney, ¿no? Y trata la problemática que tienen ellos financiera con esta empresa que está pues ya quebrándose, que es Apple Corp. La segunda canción, que es Song King, esa es de John Lennon, El Rey Sol, que de alguna manera él está súper entusiasmado con la canción que habíamos hablado de Here Comes the Sun de George Harrison, y él hace su versión, ¿no? del Sol Rey, y de alguna manera también es una versión más corta, y que de alguna forma también tiene muy parecido un primer verso al de George Harrison, ¿no? La tercera canción, que es Mr. Mustard, es igual de John Lennon, que habla acerca de pues de estos seres que son lo que llamaríamos hoy en día un vagabundo, un exiliado, que andan caminando en las calles, en las carreteras, que duermen en cualquier lugar que se puedan encontrar. Politinane Pam es un homenaje de los Beatles a las primeras fans de la Beatlemanía, ¿no? Con esta chica, Pamela de plástico, se podría decir, y ella entró por la ventana del baño. Pues es una canción de Paul McCartney, ¿no? Igual es un homenaje a las fans, donde él narra cómo se mete una chica que era una fan, se mete a su casa y le roba unas fotografías, y terminan todo en una estación de policía, y es de alguna manera hasta una anécdota de forma curiosa, ¿no? Eso sería a grandes rasgos esa primera parte, ¿no? Y ahorita Fer les hablará de la otra parte. I Want You. Bueno, realmente, pues ya nada más repito, ¿no? Es realmente la experimentación soberbia de hilar canciones que, como bien dijo Daniel, pueden demorar desde 1 minuto, 2 o 3 minutos, y por primera ocasión ocurre esto, ¿no? Prácticamente un tejido, una urdimbre, donde las canciones se van ligando una con otra, ¿no? Y eso por primera ocasión se había hecho musicalmente hablando. Cuando sale un disco como OK Computer de Radiohead, y ya muchas otras obras de algunos grupos que todavía nos quedan y pues intentan experimentar, ahí está la grandiosa de los Beatles, ahí está la influencia de los Beatles para con los grupos contemporáneos, ¿no? Y en el caso, bueno, pues para ir pues yo creo que una de las piezas más grandiosas, ¿no? Más experimentales, más soberbias, es curiosamente una obra que cuando la compuso John Lennon, pues por supuesto que no iba a llegar ni al 20º lugar, ¿no? Pero esas obras que curiosamente no llegan a los primeros lugares, muchas veces son las verdaderas obras maestras, ¿no? Las más grandes a veces, como es I Want You, ¿no? Pocas veces se ha visto un bajo tan pesado, un bajo realmente rapidísimo de Paul McCartney, parecería un bajo de jazz inclusive, de 6 cuerdas, el guión melódico construido por Lennon inigualable, y es una canción oscura, una canción muy pesada, ¿no? Una obra que está dentro de los campos del jazz, el blues, el rhythm and blues, la experimentación del sonido, y lo que hemos dado en llamar una de las primeras obras ya en el camino al rock progresivo. O sea, con I Want You prácticamente yo creo que se cierra uno de los ciclos más experimentales y de exploración del sonido en toda la historia de la música del siglo XX. Y me doy cuenta que aquí dice I Want You, She's So Heavy. Ella es muy pesada. Sí, porque es una canción dedicada a Yoko Ono. Y bueno, ahorita les comentará Daniel, no quiero meterme también en la parte que él va trabajando de la letra, pero sí tiene que ver, digamos, con la pesadez, con una obra, digamos, cargada y recargada, que no tiene nada que ver con la música comercial, ¿no? Y es una pieza que, bueno, vuelvo a repetir, tiene ecos de jazz, tiene focos prácticamente de blues, grandioso, un blues oscuro, ¿no? Soberbio, denso, ¿no? La canción inclusive se oye pastosamente gorda, ¿no? Y vuelvo a repetir, una canción que se tiene que teorizar una y otra vez. Nunca acabaríamos con I Want You. Pienso que que la gente, lógico, busca las canciones más famosas como Don't Let Me Down, Let It Be, Get Back, o Hey Jude, o She Love You. Sí, son canciones bonitas, inclusive con ecos muchas veces muy buenos, pero no, esto ya es otra cosa. Ese es el lado B, el lado soberbio, donde Lennon llega a la cúspide como un compositor que ya transitaba hacia
totalmente el bagaje de la experimentación, ¿no? Y que inclusive yo diría ya no forma parte del rock, forma parte algo así como sucedió con la escuela de Viena, ¿no? De ver del sonido serial, cuando ya se yuxtapone y se rompe el canon de la música, de hacer música de sinfonía o música de conciertos, y ya con el sonido serial comienza otro tipo de música, ¿no? Con la escuela de Viena, con Berg, con Schoenberg y todos ellos en los años 30, ¿no? Aquí los Beatles podrían inaugurar realmente otro campo sónico donde curiosamente ya muy pocos grupos abrevan. ¿Y qué nos quieres añadir, querido Dani? Pues sí, como comenta Fer, I Want You es una de las piezas para mí capitales, lo digo así, sin temor a equivocarme, del siglo XX. O sea, en la experimentación es algo que no se había visto, es por primera vez una canción donde se utiliza este famoso aparato Moog. Ellos lo inauguran, los Beatles, en todo el Abbey Road. Ahí va apareciendo este genial instrumento que a partir de ahí todo el mundo lo empezaría a usar, los grandes sintetizadores modulares. La letra de alguna manera pareciera sencilla, pero tiene un entramado, yo creo que más tirado hacia la psicología, porque no nada más es decir te deseo, ¿no? Te deseo tanto, te deseo, sino esto me está volviendo loco, ¿no? Te deseo tanto, ¿no? Y ella y siempre revienta en ella, es muy pesada, ¿no? De alguna manera eso es una cuestión ya más tirada, amarrada con la música, tirando hacia esta famosa música psicológica, ¿no? Entonces es una canción, como dice Fer, que se tiene que escuchar una y otra vez para poder llegar a descifrar y a entramar, y yo me quedaría con eso, ¿no? Que esta es un regalo de parte de los Beatles, donde les están diciendo a los grupos, hey, hay otro universo, y ese universo sonoro y musical se tiene que seguir explorando. Yo creo que ese, a final de cuentas, es el mensaje del cuarteto, ¿no? Es el momento oportuno de que nos den sus redes sociales o donde los podemos localizar si hubiera alguien que estuviera interesado contigo para ver la música, y con Fernando los recorridos y la música también. Por favor, Dani. Ok, el contacto para nosotros, las conferencias, las charlas y pláticas, es el correo es najera-daniel@hotmail.com, y el teléfono es 5529-001125, para que también ahí se pueden dar informes acerca de los recorridos que da el profesor Fernando, que de verdad toda la gente que ha ido ha terminado encantada. Y yo creo que este es el mensaje, ¿no? De que la cultura y el arte, pues, es lo único que nos va a salvar como individuos. Sí, bueno, realmente pues ahorita vamos a otro proyecto, ¿no? Son los 50 años ya de la desintegración en 1970. Curiosamente, ¿no? Parece ser que a Paul McCartney se le antoja manifestar eso el 10 de abril, cuando lamentablemente es asesinado en 1919 Emiliano Zapata, ¿no? Entonces el 10 de abril ya termina prácticamente esa unión, esa unificación del grupo más impresionante. Hablo desde la creatividad, ¿no? En el caso de los Beatles. Y pues nosotros hemos ahorita trabajado un proyecto que se llama The Beatles, el imperio musical del siglo XX, a 50 años de la separación, y el sueño no ha terminado. Como bien dijo Daniel, si alguien quiere pues este tipo de conferencias, de proyectos, pues enlazarse también a la página de Daniel, a su Facebook, en fin, ya ahorita dio los pormenores. Y también alguien, si quiere también puede comunicarse conmigo también para los proyectos y para recorridos culturales. Mi teléfono es 55 12 99 34 39. Quiero compartirles que tuvimos una reunión, los guarachudos y los querreques Vips. ¿Qué quiere decir esto? Son dos grupos que se han hecho a lo largo de... ¿Cuántos años, Fer? Pues ya con Guarachudos llevamos unos 6 años y con el grupo Querreque unos 3 aproximadamente, y hacemos recorridos, ¿no? En todo el centro histórico, en toda la Ciudad de México, vamos al sur, a San Ángel, a Coyoacán, a Xochimilco, todo el centro. Hacemos estos recorridos no turísticos, eso es otra cosa muy distinta. Hacemos recorridos culturales y bueno, trabajamos y analizamos y decodificamos la arquitectura, la historización, el análisis. Vamos a ver muestras de pintura,
exposiciones, igual historizamos, ¿no? Este año vimos a Kandinsky, por ejemplo, lo exploramos en Bellas Artes, vimos a Nahui Olin en el MUNAL, a Carlos Mérida y muchísimos otros, al maestro Toledo, en fin, ¿no? Y luego salimos también de viaje, ¿no? En este año hicimos un recuento de los daños y pues bueno, salimos 7 veces fuera de la Ciudad de México, fuimos a pasar los 500 años al puerto de Veracruz, lógico, recorrimos Tlacotalpan, que es la perla prácticamente, ¿no? Del Golfo de México, es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO, fuimos a San Juan de Ulúa, este baluarte impresionante que está también a unos pasos de ser nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y nos fuimos pues nada más ni nada menos que al primer ayuntamiento fundado por Hernán Cortés, la antigua Veracruz, y lógico, el puerto de Veracruz y la zona arqueológica de Zempoala. Eso únicamente para dar un ejemplo de cómo salimos fuera de la Ciudad de México y nos quedamos desde un día hasta 3 días en cualquier zona de nuestro país, que bueno, cuando uno conoce este país, uno dice, qué bárbaro, esto es un universo aparte del planeta. Ay, qué romántico se oyó eso. Oye, Dani, ¿cómo es que tú te unes a nuestro FER? Pues, tenemos 1 minuto, así es que para ti solito. No, pues pues a Fer lo conocí hace ya 10 años y hemos estado trabajando ya varios proyectos. También yo me considero todavía su alumno. Siempre, Fer, bueno, no termina uno de aprender, ¿no? Nunca va a terminar uno de aprender, y creo que Fer, de alguna manera, pues siempre nos ha dado estos regalos, ¿no? Tan hermosos del conocimiento y la curiosidad, y creo que pues vamos a seguir trabajando fuerte en los proyectos, y en la medida que podamos seguir regalando todos estas cuestiones a toda la gente que ya está ahí, que es un grupo grande. Esperemos que podamos seguir continuando. Así es. Pues, queridos amigos, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Fer y Dani, por estar con nosotros. Hasta la próxima y que pasen un feliz año. Bendiciones y mucho amor.